exactamente con el mismo usuario. ¿Sus cuentas en redes sociales, diputado? @Simón Calzadilla, Simón Calzadilla es Facebook, Simón Calzadilla es Instagram. Diputado, vamos a avanzar rápidamente porque la cadena nos acorta los tiempos. El presidente ayer dijo que habían 7 puntos acordados que ya estaban aprobados y redactados y que ustedes se echaron para atrás porque recibieron una llamada desde Washington y desde Madrid para entonces rechazar lo ya acordado. ¿Esto es así? Eso es absolutamente falso del presidente Nicolás Maduro y tenemos como testigo al presidente de República Dominicana y su canciller y los 5 cancilleres que nos están acompañando con todo su personal y saben que está mintiendo el presidente Nicolás Maduro descaradamente. No son 7 puntos, son 6. Ajá. Y ¿Cuáles son esos puntos? ahí rige el principio de que nada está acordado hasta que todo está acordado. Y hay unos puntos donde tuvimos un gran acercamiento y podemos estar de acuerdo, y hay otros donde literalmente no hemos estado de acuerdo desde el principio. Pero ¿cuáles son esos puntos, diputado? ¿En cuáles puntos ya se avanzó y hay acuerdo? ¿Y cuáles son los puntos que están frenando el acuerdo? No quiero entrar en los detalles de cuáles son los puntos ni dónde tenemos las diferencias, un poco para preservar la negociación, porque la idea es que al final de un acuerdo no se vean unos que vencieron y otros que retrocedieron y cedieron, sino que lo que estamos buscando es un acuerdo donde gane el país, que represente una auténtica salida a la crisis que está padeciendo el pueblo venezolano y por ello debemos ser absolutamente prudentes. Pero lo que sí te puedo decir que fue una metodología muy fuerte, muy ardua, donde tuvimos 2 días debatiendo esos puntos, donde hacíamos una contrapropuesta. Ellos salían, se reunían, la definían, se reunían con los cancilleres, por nos ejemplo, hacían contrapropuestas la y en eso íbamos CNE, y para allá, diputado, para acá. la renovación del CNE ha sido uno de los puntos que más se ha discutido. El tema electoral, el tema de que podamos tener un Consejo Nacional Electoral que le dé credibilidad al país, confianza a las partes, es esencial y así lo han entendido todos los que ahí estamos participando. Eso es un punto fundamental. Pero es uno de los puntos donde ha habido o no ha habido acuerdo todavía. En esos puntos no hay acuerdo todavía. La propuesta se conoció extraoficialmente, diputado, una propuesta de los cancilleres que era una conformación de 5 rectores del CNE, de los cuales 2 proponga la Mesa de la Unidad, 2 proponga el sector oficialista y 1 en común acuerdo entre ambos bloques. Ese es el papel de trabajo que se sigue manejando. Sobre los detalles no podemos avanzar nada. Esto es un tema en el que queremos tener la prudencia necesaria para que ninguna de las partes se sienta afectada o en desventaja con ello. Eso es un acuerdo que llegamos para cuidar precisamente el proceso de negociación. Todo el documento de los planteamientos de los 6 puntos prácticamente nosotros lo hemos hecho público de lo que estamos buscando, de lo que ha planteado el gobierno y lo que planteamos nosotros. Esos temas están en discusión, en unos puntos nos hemos acercado bastante, en otros no. El gobierno ha llevado, uno de sus planteamientos es el reconocimiento de sectores de oposición a la Asamblea Nacional Constituyente y que además se sumen a la campaña que emprende el gobierno nacional para pedir el cese del bloqueo financiero y comercial y las sanciones a algunos funcionarios del gobierno venezolano. ¿Esto es así? Esos son temas que están en la negociación. ¿Ustedes estarían dispuestos, diputado, a reconocer en algunos de sus parámetros o de sus funciones a la Asamblea Nacional Constituyente? Sobre eso no podemos adelantar ninguna opinión porque estaríamos poniendo en peligro el proceso de negociación. Llegamos a un acuerdo entre las partes y eso hay que respetarlo. El 18 de enero se habló de una próxima reunión. Sin embargo, hasta ahora no ha habido algún anuncio oficial o formal de que se vaya a dar esta reunión. ¿Podría no darse la reunión del 18 de enero? El equipo de negociación de la Mesa de la Unidad y la Unidad confirmará o no esa reunión del 18 en las próximas horas. Pero a los cancilleres que han dicho, por ejemplo, podemos conocer quizá la oposición de los cancilleres respecto de esta próxima reunión del 18 de enero. ¿Estarían dispuestos a asistir? ¿Tienen la disponibilidad? Eso es un tema absolutamente importante, que estén presentes todos los cancilleres en el proceso de negociación es una condición necesaria para avanzar. Eso se está consultando con todos ellos. Es decir, ustedes no se reunirían con el gobierno si es una reunión solo entre ustedes. Sin la presencia de los cancilleres no habría reunión. Hasta el momento eso no está planteado. No está, pero lo harían. No está planteado. Y cualquier cambio tendríamos que discutirlo. Yo no podría hablar por mis compañeros por una decisión que es de la Mesa de la Unidad Democrática y del equipo negociador.
hasta el momento la decisión que nosotros tenemos es que nos reunimos en el marco de las garantías que nosotros exigimos y que están establecidas con la presencia de los cancilleres, de todos los cancilleres. Hay sectores de oposición, diputado, que consideran una pérdida de tiempo el que ustedes estén sentados en esa mesa de diálogo y de negociación en República Dominicana. Hay quienes incluso van más allá, los critican y los califican de colaboracionistas, incluso de estar pactando con el gobierno nacional para dañar al pueblo venezolano. ¿Usted qué le dice a esos sectores de oposición que opinan de esa forma? Lo primero es que debería haber mucho más responsabilidad ante el país. El 70% de los venezolanos tiene esperanzas de que este proceso de negociación pueda concluir en una ruta clara para salir de la crisis. Todos los venezolanos deseamos que la crisis comience a resolverse hoy o mañana, pero tenemos un gobierno responsable de la misma que se empeña en mantener las condiciones que nos trajeron a esta crisis, que están llenos de miedo, que están muy débiles, que tienen profundas contradicciones, que están entrampados en un modelo enloquecedor que arruinó a nuestro país. ¿Cómo vamos a salir de esa crisis? Nosotros estamos trabajando en todas las direcciones. Por un lado estamos negociando, pero pronto también vamos a anunciar acciones específicas de fortalecimiento de la unidad en su acompañamiento con el pueblo venezolano y su padecimiento. Nosotros estamos trabajando diario a diario. Aquellos que consideran que esto no es correcto y que ya no están en la mesa de la unidad democrática, les dijimos, apliquen su política, sáquenla a la calle y desarrollenla, consigan sus adeptos. Nosotros no les estamos impidiendo que hagan nada de lo que desean hacer. Yo les aconsejaría de verdad, que no gasten tanta tiempo y tinta atacándonos a nosotros, ataquen al gobierno, defiendan al pueblo del gobierno y dejen que nosotros desarrollemos la política de la negociación, que lo estamos haciendo con firmeza, defendiendo los intereses del pueblo venezolano, la democracia y una salida electoral y si en el camino, en algunas políticas podemos coincidir, nos unimos y avanzamos, pero no perdamos tanto tiempo y no le demos tanta ventaja al gobierno que Nicolás cada vez que nos ven, que nos están atacando, lo que hace es reírse porque se fortalece. Fíjese que a propósito de ese tema, ayer el presidente Nicolás Maduro también destacaba esto que hoy reseña, por cierto, el diario Últimas Noticias. Vea usted este titular. Según el presidente Nicolás Maduro, la oposición planea no ir a elecciones presidenciales. Así lo reveló ayer el presidente de la República. Incluso dijo que alguna oposición podría ir a esa elección, parte de la oposición o ningún sector opositor a esa elección presidencial. ¿Usted qué tiene que decir? Nosotros no estamos planeando nada. Dependiendo de las condiciones electorales, haremos una evaluación si vale la pena ir o no. Porque sí, no hay ningún tipo de garantías. Bueno, muchos podrán considerar que no vale la pena ir así. Otros dirán, bueno, sí, pero vamos bajo protesta. Eso es un tema que se va a definir y se va a discutir en el momento que se establezca cuál va a ser realmente las condiciones electorales. Eso no es una decisión, eso no es un plan. Nosotros queremos es que el país sienta confianza, que las partes tengan confianza y credibilidad en el árbitro electoral para poder garantizar que sea la soberanía popular ejercida plenamente mediante el sufragio quien decida los destinos de nuestro país. Es lo que queremos y es lo que estamos luchando. Diputado, vamos a revisar algunos de los comentarios que llegan muchísimos, además de nuestra audiencia, y agradecemos, por supuesto, su participación a través de @primerapágina. Robin Tea le pregunta, diputado Calzadilla, ¿qué opina de la persecución a los obispos de Yaracuy y Barquisimeto, la ejecución de un ser humano rendido? Diálogo, le pregunta, ¿usted cree en ese diálogo o tertulia? Miren, en muchas guerras, en plena guerra, cuando se están matando unos con otros, hay diálogos para poder llegar a un proceso de paz, para poder cesar la guerra y encauzarlo en otro camino. Tenemos un gobierno que está altamente cuestionado y lo que pasó ayer es un crimen de lesa humanidad que va a ser condenado por el mundo entero porque quedó en evidencia ante las transmisiones prácticamente en vivo de esa ejecución. Y eso nosotros los condenamos y exigimos la investigación internacional y seguramente desde la Asamblea Nacional haremos nuestras propias investigaciones sobre el hecho. Ahora, eso no quita que tú puedas intentar negociar
para frenar eso. ¿Tú te acuerdas de los años 60, Claro. la guerra de los 13 días, cuando el mundo estuvo a punto de iniciar la Tercera Guerra Mundial nuclear y que gracias a un proceso de negociación privado y secreto, eso se evitó? Bueno, quizás es posible, depende más del gobierno que de nosotros, que en este proceso de negociación logremos un acuerdo que empiece a cesar el sufrimiento del pueblo venezolano. @Bolívar Divisa le pregunta, diputado, rápidamente por favor sus respuestas para darle mayor cabida a la participación, y le pregunta, diputado, ¿qué opina usted de ese gran descontento del pueblo hacia la mesa de la unidad democrática? Bueno, es que ha habido, nosotros estamos padeciendo un doble ataque, el ataque del gobierno y el ataque de unos sectores que pareciera que están jugando es con el gobierno, porque no entiendo por qué pierden tanto tiempo atacando a la unidad y no al gobierno, por qué no utilizan sus energías para aplicar su propia política, porque si no están de acuerdo con la nuestra, apliquen a de ellos y dejen a nosotros tranquilos con lo que estamos haciendo en función del país. Ahora, nos toca, y en eso estamos trabajando, un fortalecimiento, hemos cometido errores, lo hemos reconocido, estamos trabajando para iniciar un proceso de mayor acompañamiento al pueblo venezolano en su sufrimiento, y eso lo estamos haciendo en paralelo al proceso de negociación, y en los próximos días vamos a anunciar todas las cosas que vamos a realizar en unidad para garantizar una mayor fuerza en lograr los cambios en el país. Respuestas rápidas, por favor, diputado. Quique Arteaga le pregunta, diputado Calzadilla, el pueblo venezolano no quiere más secretismo. ¿Cuáles son los puntos aprobados y cuáles no en el presunto proceso de negociación? Por otro lado, su opinión sobre la petición a Lorenzo Mendoza para que sea candidato. ¿Qué opina al respecto? Muy sencillo, si yo dijera aquí cuál es la posición nuestra en cada punto y cuál es la posición del gobierno, si una de las partes cede, se va a ver como derrotada y eso complica la situación a lo interno de cada una de las partes. Por eso no podemos decir detalles, explicarlo. Los procesos de negociación en el mundo muchas veces son hasta secretos. Eso Bueno, es un pasó proceso entre Estados Unidos y Cuba. que una vez que se acuerde todo, si se llega a ese acuerdo, si logramos estar de acuerdo en todos los puntos y suscribimos ese acuerdo, se le informará al país y todo el mundo lo va a entender. Pero ahorita comprendan que la prudencia es parte fundamental para que este proceso sea exitoso, si logramos que sea exitoso, porque eso no solamente depende de la Mesa de la Unidad Democrática, sino depende de un gobierno que está altamente desesperado, débil y con grandes conflictos internos. Sobre la posible candidatura de Lorenzo Mendoza, que era parte de la pregunta, ¿tiene alguna opinión? Eso es una decisión de cada venezolano. Y si el empresario Mendoza se decide en ser candidato, bueno, que lo anuncie. Eso es un tema de él, es un tema de cada ciudadano. Yo creo que eso hay que respetarlo. 5 segundos. Juan Carlos Acuña le pregunta, diputado, ¿por qué usted defiende a terroristas? ¿Cuál es su interés? Que yo defiendo terroristas. Ajá. ¿Cuál terrorista? Bueno, eso se lo pregunta Es Juan decir, Carlos Acuña. Chávez intentó un golpe de Estado en el 92, tomó las armas de la República contra un presidente constitucionalmente escogido y decidió entregarse. Y su excusa para entregarse es que él no quería una confrontación entre militares, más de la que había. Y el 27 de noviembre también hubo otro golpe intentado por sus propias fuerzas, más de 100 muertos. Y Chávez se entregó y se le respetó su vida. Después le dieron un golpe de Estado al presidente Chávez. Eso fue un golpe de Estado. Y decidió entregarse y no confrontar. Y le respetaron su vida. Este señor estaba entregándose y no le respetaron su vida. Este señor no produjo un solo muerto, ni un rasguño en las 2 operaciones militares que él realizó, o de rebelión, como él lo dijo. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, diputado, pero Gracias. agradecido de que haya tenido la gentileza